Polski, voy a No. Polski. Was Polskie? We are going to To Poland. Poland. Have Poland. Passport? Yes, yes, Poland. Estonia e Italia. ¿Qué haces ahí? Bueno, la cosa es que estamos acá hace 3 horas en el tren. No tanto. ¿Cuántas horas? 1 hora parados ya. 1 hora. Llegamos al lado de Polonia de vuelta y ya estamos 1 hora y ya perdimos el tren que iba a volver a la ciudad, ¿no? Y no sé si nos van a dar el dinero de vuelta o nos van a poner en otro tren. La cosa es que el tren está parado, como pueden ver, porque resulta que revisan a la gente las maletas, el pasaporte, revisan todo porque Ucrania no hace parte de la Unión Europea. Entonces nosotros tenemos que esperar acá hasta que toda esa gente pase, que debe haber por lo menos No sé, pero el tren está lleno. como Cuando, 100 personas. cuando fuimos ni miraron que tenés, solo el pasaporte, chao. Y ahora hay un control full. Entonces la cosa es que no tenemos simplemente ni idea a qué hora vamos a llegar, a dónde estábamos, dónde vamos a dormir, no tenemos ningún alojamiento y estoy un poco preocupado porque el auto está estacionado en la calle. Ya va a ser 2 días y tenemos todo y no abren la puerta, nada. Estoy jugando mi jueguito acá para que pase más rápido. Si no dormimos acá en el tren, ahí tirado en el piso, ¿no? ¿No es cierto, Lizana? Espero que no. Creo que están abriendo. Creo que ahora sí. Bueno, la cosa es que lo que pasó es que la policía, por ejemplo, pedía el pasaporte a cada persona en el tren. Y si sos hombre y sos ucraniano, es como que le pedían de todo porque hay una ley que ningún hombre ucraniano puede dejar el país por lo de la guerra, ¿no? Entonces eso como que todavía hizo las cosas más difíciles. Y eso que en el tren hay puras mujeres y hombres, pero con más de 60 años se ven que son. No hay hombres jóvenes. Pero si era joven y se estaba yendo, tenía que presentar un montón de papeles y no sé qué pasó. Y hoy nos contó Nikita, el ucraniano amigo nuestro, que se fueron 20 millones de personas del país y el país tenía 40, o sea, ahora tiene la mitad. No, ¿A dónde es? qué fin. No. No, Me mira. parece que llegamos mañana de vuelta. No vamos a llegar nunca, jamás. Toda esta fila para la migración para volver a Polonia. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Habrá transporte hasta llegar allá? Espero que sí. Si no, hay que quedar acá. Acá donde si acá no hay hotel, no hay nada. En el terminal. A esperar se ha dicho y vamos a ver lo que va a hacer de nuestras vidas. Estamos en problema porque así, no hay tren para ir a la ciudad en Polonia donde tenemos que volver. No tengo señal de internet en el teléfono, no sé por qué el teléfono no agarra. No tenemos dónde dormir y todas nuestras cosas están en el auto en Polonia. Estamos O sea, en Polonia, pero Perdón, en una ciudad chiquita. So, what's your, come on. So, you need to go to Rzeszów, yes? Yes. Ahí este chico nos va a ayudar, creo. Let's try. Estamos en problemas de verdad. Tal vez el chico este nos encuentre un autobús o algo. ojalá, porque el primer tren viene en la mañana como 4:30 de la mañana. Che, esos polacos no tienen auto. Están ahí. ¿Cuál? Esos polacos que hablamos. Pero no sé. Pero van a otro lugar. No sé. What are you doing in Rzeszów? Why are you in Rzeszów? We have a friend live there. Now you come from where? Now? ¿Ah? From Lviv? Ah, acá está la estación que llegamos hoy. El voluntario, creo que vieron. Antón se llama. Antón nos ayudó. Hasta nos dejó tomar la comidita. Porque hay como un container ahí que le da a toda la gente que llega de Ucrania. Y el tipo nos llevó ahí y nos dijo, búsquense un agua y un pan para comer algo.
Nos trató re bien, nos ayudó un montón. Era un amor de persona. Sí. Estaba re preocupado por nosotros, hizo todo lo que pudo. Va a pasar un bus en media hora. Vamos a preguntar si se puede comprar pasaje. Y si no, hay que esperar a las 4:30 del tren. Claro, ahí Porque- tendríamos que dormir dentro de la estación. Porque el taxi va a costar, fijo, 100 euros. que yo no quiero pagar. Es una fortuna. Prefiero esperar 4 horas, ¿no? Claro. Creo que hoy sentí un poco en la piel lo que pasa el refugiado ucraniano que tiene que irse de su país, tiene que tomarse un tren, venir hasta Polonia, pasar 6, 8, no sé cuántas horas en una fila ahí para que puedan ponerle el sello en el pasaporte y que puedan entrar y después tomarse otro tren para irse a otro país. Porque la mayoría de la gente que nosotros hablamos en el tren, inclusive una chica ucraniana que se fue a vivir a Inglaterra porque se está refugiando ahí, llegó hasta acá y ahora se tiene que tomar otro. Es una locura, esa gente tiene que dejar su país, irse a vivir a otro lado. Inclusive me dijo que esa chica que conocimos en el tren, que si fuese por ella se quedaría a vivir en Ucrania, que era mucho más feliz. No, a veces no tienen opción, ¿no? No le queda otra. Pero bueno, hoy hay que esperar el bus acá y ver si podemos llegar por último hasta donde dejamos el auto. Ah, llegó el bus. Ah, Neobus, este es. Lo Bueno, conseguimos. tenemos una suerte, pero de elefante. Conseguimos 2 tickets de autobús, 10 euros, o sea, 5 euros cada uno. Bueno, vamos a ver si está el auto. A ver, prendelo, a ver. A ver si prende todavía. Todo ok con el auto, che. No sé qué hora es. Son las 1:30 de la mañana. 1:30, así que más fácil dormir en el auto que en un hotel hasta ahora ya. Me voy a lavar los dientes acá como pueda. Y Lisana se va a sacar su maquillaje, sus lentes de contacto, todo también. Creo que no valía la pena alquilar un hotel a las 3, 4 de la mañana. Cuando terminemos acá de hacernos la higiene, armaremos una camita acá y nos vamos a dormir. Hay algo moviendo en el árbol. No sé si es un animal o... Cerró la puerta por la duda. Buenas noches, gente. Y mañana nos vemos. Un beso. Mi amor, ¿Mm? pensé empezar a seguir el camino. Ujú. ¿Y puedes manejar? Un poco, sí. Oh, parece que me pasó un camión por arriba. La gente está yendo al trabajo. Nadie nos tocó la ventana. What? Atención. Peste porcina africana, zona infectada. Mirá vos. O si ves un cerdo, no lo tocas, ¿no? Esta es la frontera. Ah, bueno. Mira, puedes pasar caminando si querés, Lisa. O sea, no hay nada. Capaz pasa 5 autos por día. Slovensko. Otro país nuevo. Yo nunca fui, Mateo tampoco. Uno más, mi amor. Eslovaquia, la antigua Checoslovaquia. Bueno, un país nuevo que estamos entrando para explorar. Eslovaquia también hace parte de la Unión Europea, la moneda también es el euro, así que no tenemos que sacar dinero. Es un país no muy grande, tiene 5 millones de habitantes más o menos. La capital es Bratislava, que tiene 400.000 habitantes como Tallinn. Así que vamos a explorar porque tiene una región muy linda montañosa y también tiene la capital que está pegadito A Austria. O capaz hoy llegamos a dar una vuelta a ver las montañas más de cerca. y tal vez encontremos un lugar para dormir y descansar un poco, ¿no? Sí. Porque Lisana se ríe porque ya está. No. Bueno, dejamos el auto ahí estacionado, nos bajamos acá en el pueblo. ¿Cómo se llama? Bordeaux. Bordoja. Bordeaux. Hello. Hello, we have a car. Auto, Auto. farba, Barba, la placa. 1 годину, 2 години, 3.
1 hour. 1 euro. 1 euro. ¿Yedo? 1. Ah, Dobre, daj do kieszeni. Schowaj do kieszeni. ah, Odlož. ¿esto? Tak, daj, do to. Ok. Kontrola. ¿Controla? Controla. Ah, controles, controles. Dobre, dobre. Thank you. Thank you. Thank you. How I say thank you in Slovak? Danke schön. Danke schön. Po niemiecki. Niemiecki. Thank you. Anglicki. And have a good day. Dej, dobry den. Dobry den. Dziękuję, dziękuję. Danke schön. Niemiecki. Danke schön, dakuję. Dziękuję, tak. Where? Miam miam. Where? Z drugiej strony, tak? Tu to budowa tu. Okej. Tam dole przy ziemi. Okay. Tak, tak, a tam Okay. restaurant. Okay. Thank you. Danke Sam. Así hablamos acá. Con ñam ñam. En Europa lo que más vas a ver, kebab. Por todos lados. Pero acá es kebab, pero veo. Eso es muy saludable. Hello. We would like to have 2 plates of salad and chicken. Like you have the. I can show you. Wait, 1 second. Sacarle la foto y le mostramos. Ah, ahí está. Fitness Tanier. Ah, acá está. 5 euros. Buen Fitness precio. trainer. Fitness trainer. Okay. Yes. Oh, wow. Todo este plato costó 5 euros cada uno. Sí. Y el juguito 1,20. Pollo, crema de ajo y mucha ensalada. No es de acá, pero Pero está bueno. estamos con mucho hambre. Es comida buena. Buen provecho. Buen provecho. Todo lleno ahora, la pancita. Llegamos a la plaza y quería decir también que el idioma eslovaco es también idioma eslavo y es similar al polaco y de Chequia, ¿no? Esos 3 países como que lo tienen muy similar. Y gracias se dice, si lo pronuncio bien, ¿no? Dziękuję. Seguro que lo pronuncias bien, Lisana, porque te haces la que no habla Espero. idioma eslavo y después te encuentro charlando con el señor Ah, sí. y se entiende. Lindo. Así que vamos a sacar unas fotos turísticas, ¿no? Mira qué lindas casitas ahí atrás, mi amor, ¿las viste? Los techitos, ¿cómo los hacen? Muy interesante. Muy lindo. Acá son eslavos del occidente. Está dividido entre oriente y occidente, como Polonia, Chequia, Eslovaquia, todo queda más al oeste, ¿no? Pero mi país, Estonia, de donde soy, tiene influencia de cultura eslava del oriente, ¿no? Yo tengo también un poco de sangre rusa mezclada, pero es un poquito. Ajá. Ay, no, justo. Entraron todos los chicos. Me eché un vistazo ahí con la cabeza, me metí adentro así y me fui. No entramos a la iglesia. Ahí está. Está tocando la campana. Según mi reloj de carne y hueso, son las... ¿Qué hora es, mi amor? 11. Las 11. Hora de partir. 11 en punto. A los montes, está atrás. Eslovacos. ¿Qué dice? O sea, la señal dice que no se puede ir con auto. Bueno, volvemos. Ah, ¿no se puede? No. Solo caminando. Sí. No. Encontramos un castillo arriba del morro, en la montaña, pero... Bueno, al final vamos a subir al castillo caminando. Con la 4x4 de Lisana. Bueno, caminamos una media horita, gente. Llegamos hasta acá, la entrada está cerrado. Parece que la entrada al castillo es gratis, así que bueno. Este es uno de los 180 castillos que hay en Eslovaquia. Así que ahora vamos a intentar subir hasta ahí para verlo más de cerquita. Y podemos así decir que fuimos a un castillo en Eslovaquia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Llegamos. Llegamos, mi amor. Sanos y salvos. Cuidado, mi amor. Cuidado. 40% de Eslovaquia más o menos es área verde, así como ven, campo, mucha vegetación y muchos castillos también, por todos lados. Como este acá, mirá. Tenemos acá adelante. Miren, acá en Eslovaquia hay muchos castillos porque el país queda en el corazón de Europa, ¿no? Viene en el centro.
estratégicamente eran muy buenos para los comerciantes, los feudales de la época, los emperadores, que entrababan un montón de batallas para dominar el comercio local. Entonces por eso Ajá. se hicieron tantos castillos. Estaba en batalla. Lisana quiere batallar acá. Lo hacían siempre arriba de una colina porque estratégicamente era mejor para defenderse, para poder vigilar el área. Si vienen a Eslovaquia un día con el auto, se alquilan un auto y van a ir por la ruta viajando y van a empezar a ver uno perdido en la punta de una colina, ven otro y otro y otro, y se pueden meter, hay carteles. Parece que está en reforma. Lo estarán reformando, ¿no? No sé si pudimos entrar. Vamos a ver, hay un señor allá que nos está mirando porque somos los únicos turistas acá. Hello guys. Do you know if it's possible to see the castle? Yeah, you can go. Yes? Yeah, come with me. I tell you. Oh, thank you man. No problem. Hello. Hello, hello. I translate it to you, yeah? Okay, thank you. Can we see the castle? No? Sí? Yes? Okay, thank you very much. Yeah, but you must pay yeah, after no. €1, yeah? Well, okay. No problem. After when you come down, you Okay. pay to this guy, yeah? Okay, I pay. No problem. Okay, no problem. Thank you man. Thank you so much, Thank you. La gente acá también en Eslovaquia es, pero re abierta, re amable. Tal vez un poquito más tímido que los polacos, pero si ponés, le haces una pregunta, hasta si no hablan el idioma, ellos te ayudan igual. Mirá vos. €1. Un eurito. Vos, nada. Esto lo hicieron como en la época, viste, que practicaban con las espadas y le pegaban a las bolsas. Wow. Mira qué linda foto acá. Wow. ¿Trajiste la cámara? Del teléfono. Qué hermosura. Y este país debe tener mucha agricultura, con todo el campo que hay. Sí. Campo por todos lados. Mirá, va hasta arriba de todo esto. Ahí sí vas a tener una vista. Ah, no, está cerrado. Ah, claro. Lo están reformando. Sigamos viaje entonces ahora. Eso sí que fue inteligente, ¿eh? Mira, el tipo está ahí trabajando y acá pusieron un semáforo con una batería. Entonces está en rojo ahora y del otro lado debe haber otro semáforo. Está verde. ¿Qué les parece a ustedes? Qué lugar loco. Hay una persona hablando por un alto, por el radio que está en la calle, esos altoparlantes, en este pueblo que no hay nadie, miren. Parece que estamos dentro de una simulación de un juego. Buah, no sé si tener miedo o son las noticias o qué. Hi. There was on the street this thing talking, this speaker. Information tomorrow go to in the village sell chickens. Okay. In Slovakia, village is speaking the sellers or fruit, vegetables in talking. Today we have chicken in the market. Come to buy something. Something Yes. like that. Do upgrade, free upgrade. Free upgrade. Yes. Why? Oh man, you are so nice. I like you. What's your name? Michal. Micael, Mateo. Lisana. Mateo y Lisana. Like this. Mateo y Lisana. We need to take the shoes out. Yes. Yes. Sácate la zapa, Lisana. Yes. Is your apartment? And here is bathroom and right side is bedroom. Wow. Beautiful. Beautiful. This one how much is? Because I pay cheap one, I think. People €50. Ah, 50 or 10 more than the other. Yes. Entonces este es 50 euros y el que pagamos es 41 euros la noche. Ok. Bueno, ahora sí nos vamos para la montaña. Anoche nos descansamos ya que en el auto yo dormí solo 3 horas. Ahora estamos bien full, nos vamos para la montaña. Vamos. Bueno mi gente, estamos subiendo acá la montaña.
Ya nos estamos agitando bastante por la altitud. Miren los hoteles que hay acá, qué espectaculares. Pero todavía no dijimos nada de qué se trata esto. Y en realidad en Eslovaquia hay 2 paradas que son obligatorias. Una es Bratislava, que es la capital. Ahí está toda la historia, la cultura del país para conocer. Y otra es la famosa cadena montañosa Tatra, que es donde vamos a mostrarles hoy. Van a ver lo increíble que es esto. Acá ya se puede ver un poquito. Y las actividades principales son senderismo, trekking, muchas caminatas, Bicicleta vimos mucho, ¿no? bicicleta, mucha gente viene a hacer deporte así. Nosotros vimos muchas rutas para hacer trekking, para llegar a un punto, Sí. pero somos un poco perezosos, te decimos la verdad. Bueno, yo principalmente. Había que caminar 12 kilómetros ida y vuelta Claro, para hacer el sendero. eso es uno. Hay también rutas de 20 kilómetros. Pero por suerte ahí encontré este lugar que tiene un lago, perdón. Y está el lago y una vista hermosa y pudimos acercar bastante con el auto, así que Claro. nos salvamos. Y esta cadena montañosa es compartida por Polonia y Eslovaquia porque bordea toda la frontera. El punto más alto 2600 leí. que acá no se ve, pero queda para allá. La gente acá viene con todo el equipamiento, todo. Hello, my friend. Where are you from? Spain, come from Spain. ¿España? Yeah. ¿Estás visitando las Sí, montañas Tatras? los he visto en ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Carlos Manuel. Carlos Manuel, un gusto, Carlos. Mirá, ya estás apareciendo en el video, Carlos. ¿Querés mandar un saludo a tu mamá? Chao. ¿Viniste a hacer senderismo, Carlos? Sí, vengo una ruta por Polonia y ahora Eslovaquia también. Ah, qué bien. Bueno, que lo disfrutes mucho, Carlos. Cuídense. Un abrazo, chao. Che, hubiera podido tirar la caña de pescar acá, mira. Bueno, ahí te digo algo. Esa zona es la más protegida de todo el país. No se puede hacer fuego, no se puede poner una carpa en cualquier lugar, no sé. Me imagino, no se puede pescar. O sea, es como que muy restricto. Solo en las áreas que está, dice, acá se puede, se puede. Uy, el agua es un espejo. Ah, mirá, hay pescado, Elisana. ¿Helado? ¿Sabés que no? ¿No? No, está ok. No. Mirá los renacuajos. Se va a llenar de sapo esto. Cuando era niña siempre los juntaba. A mí me da miedo los sapos. Me fascinaría ver un lobo. Son unos animales que mueven grupo y de muy lejos ya sienten, hay humanos, no acercan. El oso también es miedoso, ¿eh? Ya vimos varias excursiones de estudiantes. Se terminó el año escolar, entonces es como común ir de viaje, ¿eh? Vienen de vacaciones. Sí. Mira, también están las nonas ahí caminando, ¿viste? Sí, es un lugar muy familiar. Muy familiero. Mira las casitas de madera acá. También hay cabras montañosas, leímos. ¿En serio? Sí, hay cabritas. Ay, qué lindo. La gente que anda en bicicleta. Mirá ese señor, debe tener como 60 años. Tiene las piernas mejores que yo. Mira, y para entrar pagamos solo 2 euros del estacionamiento por hora y nada más. También hay teleférico, ¿no? Vi que cuesta $23 por persona, pero justo esta semana está debajo de renovación algo Lo así. están arreglando. Bueno, dimos una paradita ahora, ya salimos de las montañas y nos vamos para Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Pero nos agarró hambre. Hay que parar a comer y vimos un restaurancito acá en el pie de la ruta. Y si tiene una comida eslovaca que todavía no la pudimos probar. Claro. Mirá como dicen, restaurancia. Hello. Thank you. Mira, ahí está. Potato gnocchi Eso. con leche, no leche, queso de... queso de cabra.
No, oveja. de oveja. Es. Eso es lo que hay que probar. Y también dumplings con queso de oveja. Sí. ¿Tomamos eso todo? El plato se llama Brinzové. Bueno, cuesta 9.90. Ok. Mira lo que es el plato. Esto se llama harushki, ñoquis. Wow. Y el de Lisana es haruska. ¿Cómo se dice en español? Empanada. No, dumplings. Dumpling, De ravioles. mel. Grande No el sabría. plato. Qué gigante. Claro, Wow. hay que destacar algo, las porciones son abundantes. Sí. Te cobran 9.90, pero mira, comen dos acá. Qué diferente del gnocchi que hacía mi bisabuela. ¿Por qué acercas tanto? Está rico. Es como. Ah, sí, le sientes la leche. No leche, el queso de oveja. De oveja. Mirá vos la cultura eslovaca, ¿eh? Wow, creo que tiene el queso de oveja y papa adentro, parece. ¿Rico? Sí. ¿Se siente mucho? A ver. No es tan fuerte, pero se siente ligeramente. El gnocchi es re chiquitito. Yo conozco los gnocchi un poco más grandes. Sí, tiene un suave sabor a queso de oveja, ¿no? ¿Ves? Sí. Es muy suave, pensé que sería más fuerte, pero es muy tranquilo el sabor. Y tiene crema también y bacon acá arriba, con cebollita. Ahora que mezclé la carne con la crema y todo, está mucho más rico. Como que se le agrega más sabor. Exacto. Muy rico. Ujú. Bueno, buen provecho. Buen provecho. Miren, 24.50 costó la comida. Se gastó un poquito más de lo normal. Estamos llegando a Bratislava, mi gente. Y mira, lo primero que estoy viendo acá, un poco las lejanías, son más edificios de la Unión Soviética. Porque la ciudad también fue ocupada por el comunismo soviético. Así que vamos a ver hoy una mezcla de todo tipo de edificios acá. Soviético, arquitectura moderna, medieval, de todo. Vamos a ir a un shopping ahora, dejar el auto y de ahí nos agarramos un autobús o algo y nos vamos al centro. Bueno, acá vamos a pasar por dos puntos turísticos que son íconos acá de Bratislava, que es el puente del UFO, es el que vamos a pasar ahora. Se puede subir hasta ahí arriba y hay un mirador espectacular y puedes ver todo el río Danubio. Y ahí está el castillo de Bratislava. Mirá qué hermosura, Lisana. Las casitas. Bueno, gente, llegamos a Bratislava. Les cuento una anécdota. Primero fuimos a un estacionamiento, no sabíamos dónde fuimos. Ahí nos dimos cuenta que era re lujoso caro. Ahí pensamos, vamos a otro que ahora estamos y no se baja lejos. Ahí vinimos a esto, pero antes quisimos usar el baño del estacionamiento primero. Bueno, al final que Mateo terminó en el baño, tuvimos que pagar $3.50. Fue la usada de baño más cara de mi vida, pero bueno. Ahora nos vamos a encontrar con unos amigos que son seguidores del canal. El chico es argentino y la novia es de acá, es eslovaca. Por ahora estamos en un shopping donde dejamos el auto. Parece que bastante lujoso el lugar. Sí, ya dimos cuenta que la capital es muy cara, el estacionamiento caro, el alojamiento caro. ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Justo. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Mateo. Hola, Cristina. Hola, Cris, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Cómo van, chicos? Un gusto. Todo bien, un gusto, igualmente. Nos acabamos de conocer. Sí. Vos me sos gusta mucho. argentino, Tomás, pero ¿de dónde? De Ensenada, Ensenada. cerquita de La Plata. Qué bien, y tú eres de aquí. De acá, de Bratislava. O sea, Bratislava. Bratislava. ¿Cómo se dice quien nace en Bratislava? ¿Bratislavense? Bratislavčan, hombre y Bratislavčanka, mujer. Ok. Ok, no, Ok. Un poco complicado. Un poquito. ¿Pero es complicado el eslovaco, el idioma? Ahí Sí. pregunta. Ya Igual que vos con el igual que el estonio. estonio. Ok. Es difícil, es difícil. Estamos igual entonces. Sí, yo hace 5 años que estoy acá y lo hablo un poco, pero bueno, no perfecto. Sí. Pero entender se entiende. Te entiendo. Rapidito nomás, pero por curioso que soy. ¿Cómo fue que viniste a Eslovaquia? ¿Paraste acá? ¿Fue por amor también? Como... No, una historia larga. ¿No? ¿Larga? Sí, fue un poco por el fútbol, digamos, pero no por jugar al fútbol, sino porque yo soy ilustrador, dibujo, Sí. y yo siempre dibujaba hinchadas de fútbol, mucho relacionado al tema del fútbol. Y a través de un
y una página checa que compartía cosas de hinchadas de fútbol y eso. Compartieron mis trabajos y de ahí conozco a un amigo que se llama Samuel y él me encarga un dibujo del equipo de él. Y bueno, elegí Eslovaquia porque bueno, conocía bastante gente ya y veía posibilidad de trabajar con el tema del dibujo, la ilustración. Sabía que venía, así que aproveché a hacer un pequeño regalo. Lisana lo abre. ¡Wow! Me encantó. ¡Wow! ¡Qué Tiene hermoso! todo. Hasta con las camisetas lo hiciste. ¡Qué hermoso! Los detalles. ¡Wow! Precioso. Y mira, Estonia, Argentina. Hasta los bigotitos me hiciste. No, sos un crack, loco. ¡Wow! Muy bueno, che. Gracias, hermano. Gracias. De nada. Quedó precioso. ¿Cómo se llama este puente? Este es acordás? Seleny Most, ¿no? No vimos, No vimos. No vimos. porque es el más nuevo. Y este es el famoso río Danubio, ¿no es cierto? Sí. Este río cruza acá, sale desde Alemania por un montón de países, ¿no es cierto? Sí, Tiene sí. como 2.700 kilómetros, algo así. Sabes más que yo. No, leí ahora en el Sí, auto sí. cuando venía porque ni sabía lo que era el río Danubio, te digo la verdad. ¿Se puede pescar acá? No. ¿Es prohibido? Sí. Ah. Y también acá en Eslovaquia, cuando quieres pescar, tienes que tener permiso, tienes que hacer exámenes para pescar. ¿En serio? En serio. ¿Por? No sé para qué sabes cómo ¿Examen tirar. para pescar? Sí, necesitas un como certificado que puedes pescar, porque hay algunos pescados que no puedes pescar o hasta algún tamaño de pescado puedes pescar, porque mi abuelo pescaba y no pudo llevarme porque no tuve 12 años, por ejemplo, entonces no pude pescar y cuando tuve 12 años necesitaba hacerme algún como un carnet de que puedo pescar y a mí nunca me gustó, pero bueno, tenía que estar sentada ahí. Pero en Estonia hay que sacar carné para andar en bicicleta. Los niños. Pero Solo- tenés que sacar carné. Solo los niños. Lisana tuvo que ir a la escuela de bicicletarios. Pero es bueno. ¿Vos podés creer? No, eso no, de verdad, eso no. No me esperaba eso. Casi pasé el examen teórico. ¿Viste? Te lo ¿Viste? puedes poner a currículum, ¿no? No. Cada país de Europa tiene su cosita, ¿no? Sí, todos tienen su... ¿No es cierto? Acá también hay. ¿Esto qué onda? ¿Es un barco que vive gente ahí o qué? Como hotel. Ah, wow. Wow. Pero no se mueva, se queda acá. Ah, Acá no es donde alquilamos hoy. no, ahí capaz que esté un poquito más de lo que podríamos pagar por día nosotros. ¿De dónde están parando? Acá. en el Nosotros centro. No. conseguimos a 10 minutos un Airbnb porque acá en la ciudad están de 75 euros para arriba un cuarto, ponele, un cuarto. Y a 10 minutos de la ciudad, 38 euros un cuarto. Ah. Entonces como estamos con el auto, bueno, vamos a 10 minutos. Pero también, no lo dijimos todavía, quería decir que si vienen a Europa a pasear, no se preocupen, no hay que tener auto porque la conexión de transportes es buenísimo, hay trenes, autobuses y Es a verdad. cada rato. Está muy bien conectado todo. Después vimos que Bratislava tiene más o menos 400.000 habitantes. Es la única capital en el mundo que hace frontera con dos países. Pero el país tiene 5 fronteras. O sea, está bien localizado Bratislava. Y está cerquita de las capitales, digamos, imperiales. Praga, Viena y Budapest. A Viena en menos que 1 hora y a Budapest en menos de 2. Acá ya estamos en el casco antiguo, ¿no? Este es el casco histórico. El casco histórico. Sí. Y acá había una sinagoga. Todo eso rojo era barrio judío, todo eso no existe más. Y acá ahora es autopista. Acá cortaron. Acá, Entonces, eso fue en la época soviética. en el comunismo. Me contaban en el comunismo. O sea, cortaron acá el barrio en el medio para Claro, construir para hacer este puente. este puente. Y acá están las piedras, lo que sobró, ¿va? Del barrio judío. Miren qué hermosa vista que tenemos acá de Bratislava. Ahí con el río Danubio, el castillo acá al lado y el puente ahí soviético que cruza de un lado al otro de la ciudad. ¿Qué son esas calderas que tiran humo allá arriba, allá? ¿Sabes cómo era en Springfield esa fábrica donde trabajaba Homer? Homer, que no trabajaba. Sí, exacto, esa es nuestra. Se llama Slovnaft. ¿Qué es radioactivo eso o no? ¿Qué hace lo que hacen en Ensenada? ¿Cómo se dice en español? Una Una refinería refinería. de aceite, de Sí, de petróleo. aceite de petróleo. Pero eso ya es Austria. Claro, allí está Austria. Ah, donde están todos los ventiladores. Ahí eso es Austria. Económica, sí. Mirá Acá vos. nomás. Qué cerca que están de Austria. Sí, sí. Cruzando acá nomás ya están. ¿Podemos ir en Ahí. bicicleta? Y este, Y se puede ir en bicicleta y ruta. Ah, ¿viste? Wow, O tal vez un poquito menos. qué castillazo. La ventana una adentro de otra. Mira, una ventana antigua o una ventana nueva. y abajo pasa una más chiquita y la entrada. ¿Cómo se llama este castillo? Bratislavský hrad. Como castillo de Bratislava. Castillo de Bratislava. Sí.
Así es más fácil. Sí. Estamos acá en el centro histórico, ¿no es cierto? De Bratislava sería. Acá empezamos a caminar un poquito y tenemos una historia acá curiosa sobre la bruja. Sí, acá quemaron la primera bruja, acá, 24 de mayo 1600. Mirá vos, ¿había muchas brujas acá en Bratislava? Obviamente sí, ¿Sí? Tenían que Las quemarlas. tenían que quemar. Yo he escuchado que la gente de ojos verdes eran consideradas brujas y las quemaban. No me filmes más entonces. Tenemos dos brujas acá. Mirá, Ah, mira, ¿ves? pobrecitas, las tenemos que cuidar. Ahí está el señor tocando la guitarra. Che, qué ciudad tranquila. Hay una paz acá, una tranquilidad. O sea, También ya es tarde. Acá hay movimiento durante el día, más que nada de los turistas que llegan a Viena y se hacen una escapadita a Bratislava. Ajá. Pero Bratislava no tiene mucha vida nocturna, no hay Ah, bares, mirá. no tienes como dos lugares para salir a bailar, como boliche para bailar. No hay. mirá vos. Claro, porque la ciudad también tiene 400.000 habitantes, no es que sea tan grande. Y eso, mira, esa es la casa más, ¿cómo se dice? Angosta. Angosta de Eslovaquia. ¡Ay! Mira, mi amor, ponete en la puerta para que tengamos una idea. Mirá. Che, pero ¿vive alguien ahí? Para mí es como tipo oficina porque está escrito kebab, no sé. En kebab y arriba no sé. Venden kebab, mirá. Qué loco. ¿Por qué hay tanta gente acá? Una vez por mes acá se hace un street food. Se llevan los puestitos, hay distintas cocinas. Hay unos de esos son brasileros, Ah, mirá hay vos. son hindúes, hay ¿Pero brasilero de verdad o...? el dueño. Los cocineros no, Ah. pero el dueño sí. En esa calle vivía no sé si era persona sin casa o qué, o estaba solo siempre sentado acá, y estaba siempre sentado en el piso y miraba abajo de las polleras de las mujeres, y un día le hicieron estatua, no sé muy bien la historia, Era verdad. pero hasta tiene el señal, ¿sabes? Como Mirá vos. men at work. Hombre trabajando. ¿Sí? Menos mal que no me puse la pollera hoy. Vamos a comer algo, pero tenemos un hambre de perro. Como algo porque tenemos un agujero en el estómago. A ja vás poprosím tiež jeden citrus radler, ale bez alkoholu. Zatiaľ všetko? Áno, ešte Nech sa potrebujem. páči. Bueno. ¿Entendiste, mi amor, algo o no? Limonada. Limonada. ¿Ves alcohol? Sin alcohol. ¿Ves el Corvette? Ella dice que no entiende, pero entiende todo. No todo. Va a Polonia, entiende. Va a Ucrania, entiende. Yo no entiendo. Es que... Habla todos los No, idiomas. aprendí un poco ruso y por eso. Sí, pero alcohol entiendes, ¿no? Y ves, sé que sí. ¿Cómo se dice? Alcohol. No entiendo. Mentira. Pero Lisana es muy inteligente. Ella capta todos los idiomas eslavos. Es que me gustan los idiomas. Yo capto, por ejemplo, en Perú el idioma, en Bolivia, en Argentina, capto. En España, Eu falo portugués. capta el también. portugués. Parlo italiano un poco. Lisana es muy inteligente, gracias a Dios. Así cuando tengamos hijos, por lo menos salen con la inteligencia de la madre. ¿Y ustedes van a tener niños? Ah, preguntaban en la cámara, ¿viste? Pobre chico, represión le ponía. Oh. ¿Ya saben qué van a comer? Sí, Brindosove Haluski. Por mí. Acá toman mitad cerveza con mitad Sprite. Ale Con alcohol y sin alcohol. Para mí algo nuevo, nunca había tomado cerveza con Sprite. En realidad, para mí tiene gusto a cerveza con limón y no le siento el dulce del Sprite. Es como si hubieran agarrado un limón y se lo exprimieron a la cerveza. Rico, te mata la sed. Nazdravie. Nazdravia. y tienes que Salud. tocar. Salute. Tocar y ¿Sabes por qué? Normalmente no es tan fuerte el sabor de limón. Ese es casero, es con limón. No es Sprite, es jugo de limón. Sí, Mateo pidió lo Sí. que ya comimos, así que no vamos a filmar. Ah, Me gustó mucho los gnocchi de acá. Sí, No muy me rico. acuerdo más el nombre. brinzové halušky. Brinzi Halushki. 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 yo pedí un schnitzel de pollo con puré de papa y ensalada. Es un poco alemán, ¿no?
Dicen que acá comen más, es la influencia de Austria ya, ¿no? Y húngaro, que no se va a encontrar la comida típica de Eslovaquia. En Bratislava. Claro, por eso donde fuimos en la ruta hoy era como típico de las montañas, con la leche de oveja. Tuvimos mucha suerte de encontrar ese lugar. Dobro kuch, es buen provecho. Doblo coche. Dobro kuch. Doblo coche. Bueno chicos, un placer, ¿eh? Vamos a hacerlo otra vez. Gracias, ¿eh? Un gustazo. Gracias por todo, chicos. Muy amable, muy linda la ciudad. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Síganse Nos vemos amando. mañana. Chao chicos, suerte. Chao, gracias, chao. Buenas noches, chao. Bueno, terminó el día. Sí. Vamos a ir a... Estamos reventados. Yo voy a dormir como piedra. Yo también. Ahora nos vamos al Airbnb, alquilamos un cuarto, queda 20 minutos de la ciudad porque era más económico. Tiene un perro y un gato, la mujer. Bueno, mi gente querida, acá ya llegamos al Airbnb. Se los muestro rapidito. Mira, Lisana ya está acostada, pobrecita. Ya se sacó el maquillaje, por eso no quiere que la vean. Así que les agradecemos por mirar este video. Los queremos mucho. Y nos veremos en un otro video, si Dios quiere. Así que un beso grande. Hasta la próxima. Chao. Buenas noches.